Yo digo que la victoria ya es mía. Simplemente vamos a revelar el video que todo el mundo va a ver. Celebraré una victoria más con todo mi equipo. He is the best in the world right now. I'm the number one. La pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje fue una de las más mediáticas en la historia del deporte y nunca olvidaremos el resultado. Pero más allá de los golpes, el combate fue un ejemplo gigante de cómo funciona la guerra mental. Nos demostró qué pasa cuando hablar demasiado y subestimar al rival termina jugándote en contra, especialmente cuando del otro lado el rival simplemente se queda callado y hasta reconoce que eres mejor. Porque Topuria y Gaethje eran básicamente dos caras de la misma moneda. Por un lado, Ilia estaba muy confiado y anunciaba la victoria en los primeros minutos. We all know what's going to happen. I'm going to put him to sleep in the first two minutes. Mientras que Gaethje mantuvo una actitud mucho más calmada, reconociendo el peligro y poniéndolo como el segundo reto más difícil de su carrera. He's my second toughest test ever, next to Khabib. El americano tomó el camino de la humildad, diciendo que no era mejor que nadie. I don't think I'm better than anybody else. Ilia, en cambio, fue más directo, insistiendo en que era imposible que lo vencieran. It's basically impossible to get the victory. Pero, ¿por qué diablos Topuria tomó un enfoque tan arriesgado para esta mediática pelea? Al ser un evento en la Casa Blanca, la promoción ya estaba asegurada. No había necesidad de meterse presión extra encima, y menos aún cuando las apuestas lo tenían como el más favorito de todo el evento. Bueno, si analizamos todo esto a profundidad, Ilia venía con una confianza que rozaba lo divino, y ese ya era su sello personal. Había prometido noquear a Volkanovski, a Holloway y a Oliveira, y le cumplió la palabra a los tres. Y si hacemos matemáticas simples, Holloway y Oliveira ya habían finalizado a Gaethje en el pasado. Así que, según la lógica de mi abuelito, Ilia tenía que ganar por descarte. Pero las MMA no son matemáticas, cada pelea es un mundo aparte y de hecho Justin usó esta extraña lógica de mi abuelito a su favor. Those three knockouts, Volkanovski, Holloway, Oliveira, yeah, legendary. Aquí es donde Justin aprovechó la situación y aplicó la estrategia más inteligente posible. Desde un principio, en lugar de gastar energía respondiendo insultos o prometiendo milagros, decidió enaltecer a Ilia llamándolo el mejor del mundo y aceptando su papel de underdog. Era básicamente Goku contra Bills. He is the best in the world right now, and I love the challenge. Jamás podría derrotarte, Bills. Ilia, en cambio, apostó al todo o nada. Muchos peleadores se promocionan diciendo que van a noquear, claro que sí. Otros, como Israel Adesanya, hasta le hicieron una urna a su rival. Pero Ilia fue un poquito más lejos. Le armó un velorio con rosas blancas a Gaethje, como si solo faltara enterrarlo. E hizo algunas declaraciones diciendo que era el rey, I'm the king in this screen right now. que la victoria ya era suya, Yo digo que la victoria ya es mía. y que el propio Gaethje sabía que lo iban a noquear. And Justin, in the bottom of his heart, he knows that I'm gonna knock him out in the first round. Era una jugada tremenda, muy divertida. Este tipo de historias funcionan para captar interés porque todos queremos ver si cumple su palabra o no. Pero también es la estrategia más peligrosa porque si ganaba como decía, se convertía en el peleador más rico del momento. 4 leyendas en el piso, 4 predicciones correctas, 4 rosas en el octágono. Pero si fallaba, se convertía en objeto de burlas e incluso ante los ojos de algunos fanáticos, una derrota contundente podía hasta borrar de un plumazo todo lo que había logrado hasta ese momento. Era muy pero muy riesgoso y lastimosamente falló su predicción y fue enviado al hospital. Varios días después de la tormenta, Justin Gaethje estuvo en el podcast de Joe Rogan explicando que él ya había pronosticado este desenlace. Sabía perfectamente que si la pelea pasaba del segundo o tercer asalto, Ilia no iba a tener las herramientas psicológicas para levantarse. I told him that he's gonna go to the second round, go to the third round, you're gonna be fucked. En ese podcast concluyeron que el juego mental fue lo que terminó quebrando al campeón español, y el propio entrenador de Justin, Trevor Whiteman, lo explicó diciendo que eso de usar la ley de la atracción, el famoso si lo veo lo creo, te sirve para llegar a la cima, como lo hizo Ilia, pero solo hasta cierto punto. Ilia is a special guy with how he uses his mental. The secret, the if I see it, I believe it, it'll happen. To a point, you know, it's like... Para explicarlo, Whiteman usó una analogía bastante rara con una heladería. Básicamente dice que Ilia es de aquellos que entran a la heladería sabiendo qué sabor quieren exactamente y asume que se lo van a dar. No necesitan mirar otras opciones.
pero que esta vez el helado le tocó un poco rancio, podrido, y no había servicio al cliente que le devolviera el dinero. Según ellos, esa fue la verdadera razón de la derrota de Ilya, porque cuando llegaron al tercer asalto, Ilya miró al frente, vio que sus bombazos no habían destruido a Keiji y entendió que le tocaba navegar cuesta arriba, algo que no había experimentado hasta ese momento. When he didn't get the finish at the end of the second round, I think it really took his spirit. Pero ahora bien, la estrategia verbal de Ilya no fue tan mala realmente. Sí funcionó y sí causó un efecto en Justin, pero quizás no el que el español buscaba. Porque en lugar de causar rabia y desestabilizarlo, las burlas de Topuria despertaron en Justin un instinto primitivo más peligroso. El miedo a la humillación, el miedo a quedar en ridículo frente al mundo entero fue lo que realmente encendió su fuego para salir a matar o morir. How disrespectful he would have been if he beat me. If he put me to sleep, can you imagine how shitty he would have been? Tal vez por esa razón la pelea se desarrolló de forma tan violenta. Desde el primer asalto, Justin inició muy fuerte, conectando un golpe que dañó seriamente el ojo izquierdo de Ilya. Y aunque en el segundo round el español estuvo a nada de acabar la pelea, Keiji demostró ser muy resistente también, aguantando el castigo y continuando con el daño al rostro. Para el cuarto asalto, las condiciones de Ilya eran tan brutales que su hermano Alexandre tuvo que detener la pelea para salvarlo. Y bueno, al final del día, la lección aquí es clarísima. Ser exageradamente arrogante y prometer knockouts te hace millonario y te llena de seguidores en Instagram. Claro que sí. El problema es que si no tienes a la gente adecuada a tu lado, la caída te puede costar muy caro. Ilya tenía el estatus de doble campeón y estaba invicto, algo extremadamente difícil de conseguir en este deporte. Por supuesto, aún tiene un talento tremendo y puede volver a ser campeón, estamos totalmente seguros. El problema es que siempre está rodeado de puros aplaudidores, grupos de gente que en lugar de decirle, colega, relájate, esta pelea se vende sola, prefieren inflarle el ego, aplaudir las arrogancias con tal de seguir colgados de su dinero. De toda la gente que caminaba con él presumiendo lujos, el único que demostró que de verdad lo quería fue su hermano Alexandre, quien detuvo la masacre después de ese cuarto round. No importaba las consecuencias ni lo que podía pasar después, la vida de su hermano estuvo primero. Alexandre sí que es un buen hermano. En fin, como lo han explicado las grandes leyendas de las MMA, vender el show es parte del negocio y es necesario para crecer, pero tienes que saber manejar tu propio personaje, porque en un deporte tan brutal como este, donde todo puede pasar, tu peor enemigo nunca es el tipo que tienes al frente, sino el tamaño de tu propio ego. Esperemos que Topuria regrese más recargado que nunca, porque la futura revancha entre estos dos será épica.